Hola a todos, bienvenidos a esta nueva exploración, donde vamos a desmantelar por completo un mito gigantesco, esa famosa idea popular de el corazón contra la razón a la hora de tomar decisiones morales. O sea, durante años hemos creído que nuestra mente es como un campo de batalla, ¿verdad? Por un lado las emociones impulsivas y por el otro la lógica fría y calculadora. Bueno, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la investigación científica más reciente para ver exactamente por qué esa idea está, literalmente, a punto de quedar obsoleta. Para arrancar, quiero que todos se imaginen un dilema bastante visceral. Piensen en esto. ¿Sería aceptable sacrificar una vida humana para salvar a 5? ¡Boom! Esta pregunta fundamental nos muestra exactamente lo que está en juego aquí. Y ojo, esto no es solo un ejercicio académico o un debate teórico para una clase de filosofía, para nada. Es la base misma para entender cómo nosotros los seres humanos procesamos qué está bien y qué está mal cuando estamos bajo una presión extrema. Así que, para entender de dónde viene todo esto, pasemos a nuestra primera sección, el conflicto ético fundamental. Históricamente, la filosofía agarró la moralidad humana y la partió en dos grandes bandos. A la izquierda tenemos el utilitarismo, impulsado por Jeremy Bentham. Esta es una visión 100% basada en las consecuencias. Básicamente, la matemática manda. La mejor acción es siempre la que maximiza el bienestar para la mayor cantidad de personas. Fácil, ¿no? Pero a la derecha tenemos la deontología, que es la visión de Immanuel Kant. Aquí la cosa cambia totalmente, porque se basa en reglas categóricas y en el deber ético puro. Nos dice que ciertas acciones, como causarle daño directo a alguien, son inaceptables y punto. No importa qué tan buenos sean los resultados finales, aquí no hay cálculos de costo y beneficio que valgan, solo principios inquebrantables. Bueno, para sacar estas filosofías abstractas de los libros y llevarlas al laboratorio, entramos a la sección 2, los famosos dilemas del tranvía. Fíjense en esto, porque aunque los números son exactamente los mismos, nuestra disposición a actuar cambia de una forma loquísima según la situación. Pensemos en estos tres escenarios de terror. En El Interruptor, imaginen que un tren se quedó sin frenos y la única forma de desviarlo es jalando una palanca. Sacrifican a un trabajador, pero salvan a 5. Ahora, en El Puente, la única forma de detener ese mismo tren es literalmente empujando a un hombre muy corpulento a las vías. Y el último, El Bebé que llora. Imaginen a un grupo escondido de soldados enemigos. Tienen que asfixiar a un niño que está llorando para evitar que los descubran y los masacren a todos. Matemáticamente el resultado es idéntico en los tres casos. Pierdes a uno para salvar a varios. Pero curiosamente, jalar la palanca le parece aceptable a la gran mayoría, mientras que empujar a alguien con las propias manos o lastimar a un infante genera un rechazo absoluto e inmediato. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la ciencia inicial intentó resolver esta locura de las matemáticas idénticas proponiendo la teoría del proceso dual del juicio moral. Imagínense que tenemos un constante tira y afloja dentro de nuestro cerebro. De un lado está el sistema 1, que es rapidísimo, automático y superemocional. Es esa voz que nos grita «ni loco causes daño físico directo». Del otro lado está el sistema 2, que es un proceso cognitivo, lento, racional, que se pone a calcular fríamente cuál es el mal menor. Bajo este modelo, si la acción es distante, digamos, jalar una palanca desde lejos, la lógica lenta del sistema 2 gana sin problema. Pero si se trata de empujar a una persona con tus propias manos, ¡pum!, el sistema emocional explota, es rapidísimo y le gana la razón por completo. Suena bastante lógico, ¿verdad? Pero aquí es donde la historia da un giro espectacular. Vamos a la sección 3, la ilusión del escáner. Resulta que a principios de los 2000, un investigador llamado Joshua Green hizo unos estudios con resonancia magnética que parecían comprobar esta teoría de los dos sistemas, y de una forma increíble. Metió a personas en un escáner y les presentó estos dilemas. Cuando el dilema era personal, se iluminaban las áreas del cerebro que tradicionalmente asociamos a la emoción. Pero cuando el dilema era impersonal, como el de la palanca, se encendían las áreas del cálculo y la memoria de trabajo. ¡Bingo! Parecía ser el triunfo definitivo. Todos pensaron que era la prueba irrefutable de que estos dos sistemas estaban ahí, peleando en vivo y en directo frente a las cámaras médicas. Pero hay un gran problema metodológico aquí, y se conoce como inferencia inversa. Francamente, este fue el talón de Aquiles de esos primeros estudios con escáneres. Miren, las regiones de nuestro cerebro son expertas en hacer múltiples tareas. Están involucradas en un montón de cosas al mismo tiempo. Ese famoso circuito de la emoción que Green identificó, en realidad resultó coincidir casi a la perfección con lo que hoy llamamos la red neuronal por defecto. ¿Saben cuándo se activa esta red? Cuando nuestra mente simplemente divaga o estamos en completo reposo. Así que asumir que esa lucecita en la pantalla significaba estrictamente que el cerebro estaba teniendo una crisis emocional contra el asesinato, bueno, era dar un salto gigantesco, una suposición que los datos simplemente no podían respaldar por sí solos.
Y para ver cómo se desmorona esta vieja teoría, solo tenemos que mirar algo tan simple como el tiempo de reacción en esta tabla. La teoría original decía que el sistema emocional era rapidísimo y que el cálculo lógico de costo-beneficio era, por obligación, lento. Por lo tanto, decidir racionalmente salvar a un grupo mayor debería tomar más tiempo, ¿cierto? Pues no. Investigadores más recientes, como Maguire y Vagos, demostraron que la realidad es exactamente al revés. Sorprendentemente, la respuesta más lenta, la de mayor duda, venía muchísimas veces de las personas que se negaban a actuar por una regla moral, mientras que ese supuesto cálculo lógico y lento aparecía a la velocidad de la luz. Para poner esto en perspectiva, miren este número monumental, 87.5%. En los estudios modernos, cuando forzaron a la gente a dar una respuesta intuitiva, casi instantánea, ese fue el porcentaje abrumador de personas que dio una respuesta puramente utilitarista. Querían salvar a los 5 casi por instinto. Esto destruye por completo ese viejo mito de que usar la lógica matemática de costo-beneficio siempre requiere un proceso mental súper lento y agotador. Al caerse todos estos pilares antiguos, la ciencia dio un paso gigantesco hacia nuestra sección 4, un único sistema mental. Para que la idea de emoción contra razón tuviera sentido, dependía de unas suposiciones que la verdad eran totalmente a ciegas. Primero, asumía la exclusividad, dictando que solo usamos un tipo de razonamiento a la vez. Luego, la suposición prescriptiva, asumía que si alguien razona de forma utilitaria, jamás elegiría no hacer nada. Y por último, asumía una infalibilidad total. Básicamente ignoraba el hecho de que el cerebro humano, se equivoca. Era un círculo vicioso sin salida. Si la persona no actuaba, el investigador declaraba inmediatamente, ¡ajá! Ganó la emoción, sin considerar absolutamente ninguna otra explicación. Así que aquí hace su entrada la teoría del valor psicológico, o PBT por sus siglas en inglés. Este es el nuevo paradigma, y computacionalmente hablando, es muchísimo más elegante. Tira por la ventana la idea de que tenemos áreas del cerebro luchando a muerte entre ellas. Bajo esta nueva óptica, no hay ninguna guerra interna. Cuando nos enfrentamos a dilemas morales, usamos un solo mecanismo de toma de decisiones. Este mecanismo se dedica a evaluar qué opción específica acumula un mayor valor psicológico integral. Entender cómo funciona esto es fascinante. Todo comienza estableciendo un punto de partida, que puede ser neutral o venir con un sesgo previo. Después, el cerebro empieza a acumular evidencia paso a paso, algo que matemáticamente le llaman el paseo aleatorio. La mente sopesa la información, hacia un lado o hacia el otro con el paso del tiempo. Finalmente, cuando el peso de la información a favor de una de las opciones es lo suficientemente fuerte, se cruza el umbral de decisión, y entonces emitimos un juicio. Imagínelo literalmente como la barra de progreso de una descarga en la computadora, que avanza y retrocede hasta que se llena. Es un solo sistema trabajando, no dos voces supuestas peleando por el volante de tu mente. Ahora, ¿por qué es tan crucial entender esto fuera del laboratorio de ciencias? Pasemos a la sección 5. La mente del juez. Si aplicamos este nuevo modelo a un tribunal de justicia, nos damos cuenta de que no es muy distinto a nuestra analogía de la barra de progreso. En un caso clarísimo, con evidencia abrumadora, la distancia entre el valor probatorio de una opción frente a la otra es inmensa. Hay muy poca superposición de pruebas. Por lo tanto, esa acumulación de evidencia es veloz y el veredicto fluye rápidamente. Pero, ¿qué pasa en un escenario dudoso, con expertos contradiciéndose de ambos lados? Ahí los valores chocan y se superponen drásticamente. El proceso mental empieza a zigzaguear y se vuelve dolorosamente lento. Esa fricción mental manifestada en el mundo físico, lo que jurídicamente conocemos como una duda razonable. Y esta dinámica mental revela un peligro gigantesco que nos afecta a todos: los sesgos implícitos. Estos son prejuicios silenciosos, como estereotipos raciales o la repugnancia extrema hacia un delito específico. Estos sesgos operan en las sombras, corrompiendo el análisis porque alteran secretamente ese punto de partida en la mente de quien evalúa. Si existe un prejuicio clandestino, el proceso de decisión arranca muy adelantado, peligrosamente cerca del umbral de condena. Como consecuencia, la Fiscalía va a necesitar un nivel de evidencia muchísimo menor para generar una sentencia perjudicial. Es escalofriante si lo piensan. Todo esto arroja muchísima luz nueva sobre esos antiguos dilemas. Resulta que esa intensa negativa física a empujar a la persona en el puente para detener el tren no representa el choque mágico de una regla emocional contra una hoja de cálculo mental. Para nada. Es simplemente nuestro cerebro calculando de manera súper inteligente el altísimo riesgo y el inmenso costo de cometer una falsa alarma.
O sea, el cerebro está evaluando la posibilidad devastadora de matar deliberadamente a la persona equivocada. Ese miedo profundo a cometer un error altera totalmente el punto de partida y nos empuja hacia una fuerte preferencia por no hacer nada. De hecho, en la teoría legal más pura, esta mecánica psicológica exacta de evitar un error extremo tiene un nombre oficial: indubio pro reo, o como lo conocemos todos, el beneficio de la duda. Nuestro propio sistema de justicia exige que desde el diseño inicial la ponderación de pruebas asuma por defecto que el costo de condenar a un inocente es moralmente intolerable comparado con liberar a un culpable. Condiciona de tal forma a los jueces que fuerza mentalmente su punto de partida hacia el lado opuesto de la culpabilidad. Así que llegando al final de este análisis, la gran lección que nos debemos llevar es esta: no somos simples entidades rotas divididas entre el corazón y el cerebro. Somos evaluadores sumamente sofisticados de valor y de riesgo. Todo, absolutamente todo, se resume al peso de las consecuencias. Con cada nuevo avance en la psicología moral, nos acercamos más a comprender este proceso tan profundamente humano, dejándonos con una de las interrogantes más perdurables que existen ante la sombra de la duda razonable. ¿Cuál es el verdadero e incalculable peso moral de permitir una falsa alarma que enviaría a una persona inocente a prisión? Gracias por acompañarnos en este gran recorrido científico. Hasta la próxima.